Solo habían pasado unas pocas horas desde que el mundo de Evelina se desmoronó. El esposo que había adorado y en quien había confiado implícitamente, el hombre alrededor del cual había construido su vida, tenía una amante. La revelación la golpeó como una ola gigante, dejándola sin aliento y desorientada. No era solo la traición lo que dolía, era la completa destrucción de la vida que habían construido juntos con cuidado. Todo en lo que creía, todo lo que había nutrido con amor y dedicación, se desmoronó como un frágil castillo de arena arrasado por una marea inesperada. Evelina pasó por casualidad cerca del lugar de trabajo de Graham cuando lo vio parado fuera del edificio. Quería detenerse y saludarlo, pero otra mujer se le adelantó, una morena de cabello largo, brillante y bien cuidado, y tacones altos. Caminó con confianza hacia Graham y lo besó en los labios. Graham pareció feliz con el beso, abrazó suavemente a la mujer y se subieron juntos a su coche y se fueron a un destino desconocido. Evelina se quedó sentada en su coche, con la boca abierta, incapaz de moverse. Pensamientos giraban en su cabeza. Ella también era hermosa y bien cuidada. ¿Quién era esta mujer? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Y por qué no había notado nada antes? Pero todo esto tendría que resolverlo más tarde. En ese momento, Evelina necesitaba recoger a su hija de la escuela. Evelina llevaba a su hija a la escuela todos los días y la recogía después de clases. Tenían 2 hijos juntos y ella se encargaba de ellos completamente sola. Graham ganaba bien y no escatimaba gastos en la familia, mientras que Evelina trabajaba desde casa como traductora de francés y alemán. Sus horas de trabajo eran a tiempo parcial, principalmente porque su hijo menor tenía solo 4 años y aún asistía a la guardería. La familia vivía en los suburbios. Mientras la rutina diaria de Evelina giraba en torno a los niños, su esposo aparentemente pasaba su tiempo con otra mujer. Dolía profundamente, pero no había nada que pudiera hacer al respecto en ese momento. No iba a armar una escena en medio de la ciudad, no era su estilo, ni lograría nada. En cambio, decidió que confrontaría a su esposo esa noche. Graham llegó a casa del trabajo alrededor de las 9 de la noche. En ese momento, Evelina estaba acostando a su hijo, y su hija estaba en su habitación leyendo un libro. Evelina había presentado a su hija, Ivy, a la serie de Harry Potter a una edad temprana, y desde entonces la niña había sido una ávida fanática. Después de que su hijo se durmiera, Evelina bajó a la cocina, donde Graham estaba cenando. «Hola, amor», la saludó Graham, inclinándose para besarle la mejilla. Evelina se apartó, ignorando el gesto. «¿Qué pasa?», preguntó Graham sorprendido. «¿Por qué me ignoras? Graham, ¿hay algo que quieras decirme?», preguntó Evelina directamente. «¿Cómo qué?». Él parecía confundido. «Hoy, por pura casualidad, pasé por tu oficina. Te vi afuera y vi a una morena acercarse a ti. Te besó y tú la abrazaste como si fuera tu esposa. Sé honesto, Graham. ¿Tienes una amante?». «¿Quién es esta mujer?». Graham escuchó el monólogo de su esposa en silencio. Finalmente dijo: «Evelina, no quiero hablar de esto ahora». «Oh, así que no quieres hablar, pero ¿no te importa engañarme?», presionó Evelina, sintiéndose traicionada. Graham suspiró profundamente. «Sí, tengo un amante, es mi colega, pero, Evelina, no quiero cambiar nada. Tú y los niños significan todo para mí. Ella es solo... ¿Solo qué?». Evelina estaba indignada. «¿Estás sugiriendo seriamente que sigamos viviendo como si nada hubiera pasado? ¿Crees que te perdonaré?». Graham se puso visiblemente nervioso. No había esperado esta reacción de Evelina, ni había imaginado que la verdad saldría a la luz. «Escucha, Evelina», dijo con dureza.
No te voy a dar el divorcio. Los niños necesitan crecer en una familia completa. Eres un cobarde, Graham. Nos cambiaste por una mujer del trabajo, dijo Evelina con lágrimas en los ojos mientras salía de la cocina. Esa noche, esposo y esposa durmieron en habitaciones separadas. Graham no fue a ver a Evelina y a la mañana siguiente se fue de la casa temprano, antes de que nadie más estuviera despierto. A diferencia de su hábito habitual de dejar una nota o despertarla, esta vez no hubo nada. Evelina se dio cuenta de que su familia estaba al borde del colapso. No sabía qué hacer o cómo actuar, así que se distrajo con las tareas del hogar y el cuidado de los niños. A la hora del almuerzo había llevado a su hijo a la guardería, recogido a su hija de la escuela y completado todo su trabajo de traducción. Sola con sus pensamientos, su memoria se trasladó a 8 años atrás, cuando ella y Graham se conocieron. Se habían conocido en la universidad. Evelina estudiaba idiomas extranjeros y Graham estaba terminando su carrera en tecnologías computacionales. A pesar de tener intereses completamente diferentes, se cruzaron durante un evento universitario. Las chispas volaron de inmediato, convirtiéndose en amistad y luego en una relación. Su noviazgo fue breve. Evelina quedó embarazada y Graham le propuso matrimonio. Evelina terminó la universidad con Ivy en brazos, gracias al apoyo de sus padres y la madre de Graham. Graham, ya establecido con un trabajo, tenía un coche y un apartamento. Vendieron el apartamento después de un par de años, añadieron algunos ahorros y compraron una casa grande. Después de que Ivy nació, Evelina trabajó brevemente en una agencia de traducción antes de que su segundo embarazo la obligara a dejar el trabajo. Desde entonces, trabajaba a tiempo parcial desde casa, criando y educando a sus hijos, mientras Graham escalaba la escalera corporativa hasta convertirse en jefe de departamento en una importante empresa de TI. Ella lo apoyaba en todo, nunca interfiriendo con su trabajo y siempre acomodando sus necesidades. Y ahora, tenía 2 hijos pequeños, un trabajo a tiempo parcial y un esposo que la había traicionado. Decidida, Evelina decidió que era hora de actuar. Esa noche, quería tener otra conversación con su esposo para entender cómo imaginaba su futuro juntos. La conversación tuvo lugar, pero no fue a favor de Evelina. Te lo digo de nuevo, no quiero el divorcio, pero no puedo dejar a Clara todavía, le dijo su esposo. ¿Qué quieres decir con no puedo?, preguntó Evelina, confundida. Está embarazada, dijo él, con culpa. Este era un giro que Evelina no esperaba, pero no podía tolerar la infidelidad de su esposo, y mucho menos a su amante embarazada. Voy a solicitar el divorcio, y eso es definitivo. Nuestra vida juntos ya no es posible, declaró al borde de las lágrimas. Bueno, tal vez tengas razón, Evelina, admitió su esposo. Pero ten en cuenta que si solicito no obtendrás mucho de mí. No quiero un divorcio, dañará mi reputación. Pero Evelina fue resoluta. Voy a solicitar el divorcio mañana, repitió. Incluso si estás en contra, no viviré contigo sabiendo que tienes una amante. Piénsalo, Evelina, advirtió. Te dejaré sin nada y me llevaré a los niños. Esta amenaza solo alimentó su ira. Intenta quitarme a mis hijos, gritó, y, una vez más, en lágrimas, corrió a su dormitorio. Fiel a su palabra, Evelina solicitó el divorcio al día siguiente. Como tenían hijos, el proceso requeriría una decisión del tribunal y se les dio un mes para reconciliarse. Pero no hubo reconciliación. Graham, aunque todavía venía a casa a dormir, apenas hablaba con Evelina. Un día llegó a casa no solo, sino con Clara. Evelina, al notar su vientre ligeramente redondeado,
se dio cuenta de que el embarazo era real. Bajando del segundo piso, encontró a su esposo y a Clara sentados en su cocina, bebiendo té y charlando alegremente. Estaban comiendo los mismos panqueques que ella había hecho para sus hijos esa mañana. ¿Qué es esto?, exigió. ¿Has perdido completamente la cabeza? ¿Quién es esta mujer y por qué la trajiste a nuestra casa? Pronto, viviré aquí en lugar de ti, respondió Clara perezosamente, tomando otro bocado de su panqueque. ¿Y quién te dijo eso?, replicó Evelina. Esta es la casa de mi esposo, de mí y de mis hijos. Bueno, tu esposo pronto será mi esposo, replicó Clara. Y tú no serás nadie para él. También nos llevaremos a tus hijos y tendremos una gran familia feliz. Evelina se volvió hacia Graham, quien había permanecido en silencio durante toda la discusión. Dime que esto no es cierto, imploró. Evelina, te pedí que no solicitaras el divorcio. Te lo supliqué, dijo. No escuchaste, así que ahora te estoy divorciando, y me llevaré la casa y a los niños. ¿Qué? No puedes hacer eso, protestó Evelina. Los niños están apegados a mí. Yo he sido quien los ha criado, pero no tienes el dinero para mantenerlos adecuadamente, se burló Graham. ¿Cuánto ganas como traductora? ¿30,000 al año? Eso ni siquiera cubrirá el alquiler de un apartamento decente, y mucho menos la ropa o las actividades para los niños. Evelina estaba herida y enojada. ¿Cómo te atreves a decir eso? Nos amábamos, te amaba a nuestros hijos, nuestro hogar, y lo arruinaste todo. No dejaré que te lleves a mis hijos, y lucharé por nuestro hogar, declaró. No podía soportar mirar a Clara, cuyo rostro presuntuoso y vientre embarazado parecían burlarse de ella. Graham y Clara se quedaron en la cocina durante media hora más antes de salir de la casa. Evelina no podía entender por qué su esposo había traído a su amante a su hogar sabiendo que ella estaba allí. Su hija, notando la tensión entre sus padres, comenzó a hacer preguntas. «Mamá, ¿por qué papá no viene a casa a veces? ¿Dónde duerme?», preguntó su hija de segundo grado. Evelina luchó por encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación sin traumatizar a sus hijos. «Cariño», dijo suavemente, «tu papá y yo estamos pasando por un momento difícil ahora mismo. Muy pronto él vivirá separado de nosotros, pero aún podrás verlo y pasar tiempo juntos. Es solo la forma en que las cosas van a ser por ahora». Su hija, siendo joven, no entendía completamente y no podía creer que su padre pronto viviría en otro lugar. Llegó el día de la audiencia en el tribunal. Evelina y Graham debían finalizar su divorcio. Graham se presentó con Clara. Esto no era la resolución pacífica que Evelina había esperado. Pensó que se divorciarían amigablemente, con los niños quedándose con ella y Graham mudándose. Pero él presentó una contrademanda, solicitando la custodia de los niños y la división de la propiedad. Fueron oficialmente divorciados ese día, pero, para Evelina, una pesadilla acababa de comenzar. 3 días después, Graham regresó, no solo, sino con Clara. «Estamos aquí, Evelina. Después de todo, esta es mi casa también, ¿no es así?», declaró su ex esposo. Evelina lo miró con los ojos vidriosos de incredulidad. ¿Cómo podía alguien a quien una vez adoró mostrar tal audacia? Había traído a su amante a la casa donde vivía con sus hijos. «Graham, ¿estás fuera de tu mente?», demandó. «Tus hijos aún viven aquí. ¿Qué les vas a decir sobre esta mujer?». «Si no te gusta, múdate», respondió Graham fríamente. «Los niños solo tendrán que acostumbrarse. Ella también vivirá aquí». Graham deliberadamente abrazó a su amante frente a Evelina y la besó en la frente. «Pronto
Habrá una audiencia en el tribunal donde te quitaré la casa y los niños, dijo con confianza. No lo lograrás, Graham. Lucharé con todo lo que tengo, pero no dejaré que te lleves a los niños, respondió Evelina firmemente, dándose cuenta de que continuar la conversación era inútil. Salió de la habitación, mientras Graham y Clara ocupaban la habitación de invitados, ya que Evelina aún estaba en el dormitorio principal. Evelina no estaba preparada para tal giro de los acontecimientos. De vuelta en su dormitorio, pensó en sus próximos pasos. Quedarse en la misma casa que Graham y su amante era imposible. Fue a las habitaciones de sus hijos y les dijo que empacaran sus cosas rápidamente. «Nos vamos de la casa», les dijo. «Mamá, ¿a dónde vamos? ¿Por qué tenemos que dejar nuestro hogar?», preguntó Ivy, abrumada por las preguntas. «Ivy, te lo explicaré más tarde. Ahora mismo necesitamos irnos», dijo Evelina mientras empacaba apresuradamente la ropa de los niños, documentos importantes y su laptop de trabajo. En silencio, sin que Graham o Clara lo notaran, llevó a los niños al garaje, se subió a su coche y se fue. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó su hijo, Miles. «No lo sé todavía, cariño», admitió Evelina, tratando de mantener la compostura. «¿Cómo que no sabes, mamá?», preguntó Ivy, confundida. Evelina sabía que necesitaba reunir sus pensamientos y elaborar un plan. Quedarse con sus suegros no era una opción. Se pondrían del lado de Graham y apoyarían sus esfuerzos por llevarse a los niños. Su propia madre vivía en otro estado. No tenía amigos a los que pudiera imponer con 2 niños a cuestas. Afortunadamente, Evelina tenía algo de dinero ahorrado, junto con los fondos que Graham regularmente en su cuenta para los gastos familiares. Decidió buscar un apartamento de alquiler. Deteniéndose al lado de la carretera, buscó listados en línea. Evelina rápidamente encontró un apartamento de 2 habitaciones adecuado cerca de la escuela de Ivy. Llamó al propietario. «Hola, buenas tardes. Me gustaría alquilar su apartamento». «Sí, inmediatamente», dijo. «¿Inmediatamente?», preguntó el hombre, sorprendido. «Sí, es para mí y mis 2 hijos. Lo necesitamos con urgencia», explicó. «Está bien. Me reuniré contigo allí en 40 minutos», respondió. Evelina condujo hasta la dirección. Mientras esperaba, ella y los niños miraron alrededor del área. Tenía todas las necesidades: tiendas, una farmacia y un café. Pero los niños estaban inquietos por mudarse a un nuevo apartamento extraño y dejar atrás su hogar. Ivy comenzó a hacer preguntas de nuevo. «Mamá, ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí?», preguntó. «No estoy segura, cariño. Tal vez un par de meses y si nos gusta podríamos quedarnos más tiempo», respondió Evelina. «¿Y quién va a vivir en nuestra casa?», continuó Ivy. «Bueno, por ahora, papá se queda allí con alguien más. Por eso no podemos volver todavía», explicó Evelina. «¿Papá nos cambió por alguien más? ¿Nos dejó?», preguntó Ivy, herida. «No, querida, tu papá te ama. Es solo que a veces las mamás y los papás deciden vivir separados. No significa que no te ame», la tranquilizó Evelina, tratando de proteger a sus hijos del resentimiento hacia su padre. Pronto llegó el propietario. Era un hombre alto, de aspecto respetable, de unos 40 años. «Hola, ¿eres Evelina?», preguntó. «Sí, soy yo», respondió, sosteniendo las manos de sus hijos. «Vamos a ver el apartamento», dijo, llevándolos adentro. El apartamento era luminoso y acogedor, con renovaciones frescas y muebles de buen gusto. A Evelina le gustó de inmediato. «Lo tomaremos», dijo rápidamente. «Lo alquilaremos a largo plazo». El propietario le entregó las llaves y le deseó lo mejor. «Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarme», dijo antes de irse. «Bueno, niños, este será nuestro hogar por ahora. Elijan sus habitaciones», les dijo Evelina.
Los niños eligieron la habitación más grande, dejando la más pequeña para Evelina. A la mañana siguiente, como de costumbre, Evelina dejó a Ivy en la escuela y llevó a Miles a la guardería. Pero su vida había cambiado. Todo era más estresante ahora. Aumentó su carga de trabajo para ahorrar dinero y contrató a un abogado para ayudarla a presentar una contrademanda por la división de bienes y la custodia. Su mejor amiga, Celia, la ayudó a encontrar un buen abogado. Evelina llamó al abogado, Roland, y organizó una reunión en un café con un área de juegos, ya que no tenía a nadie que cuidara a los niños. Comenzaron a hablar. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Se siente como algo sacado de una película, dijo Evelina conteniendo las lágrimas. Cuéntame más sobre tu situación para que pueda entender cómo ayudarte, dijo Roland, tomando notas en su cuaderno. Evelina explicó todo: descubrir la aventura de su esposo, las amenazas de Graham de llevarse a los niños, su decisión de solicitar el divorcio y Graham trayendo a su amante a su hogar. También describió su situación actual de vida y sus temores sobre vos. Roland escuchó atentamente. Quitarle los hijos a una madre que trabaja y los cuida es muy difícil, la tranquilizó. En cuanto a la división de bienes, eso llevará más trabajo, pero lo resolveremos. Evelina sintió un destello de esperanza por primera vez en semanas. Gracias, Roland, por ayudarme y por alquilarme el apartamento, dijo. Esto es solo el comienzo, Evelina. Mantengámonos en contacto y trabajemos juntos en todo, respondió. Mientras tanto, de vuelta en la casa, Clara continuaba presionando a Graham. Insistía en que se mudaran a la casa a pesar de la renuencia inicial de Graham, argumentando que no quería criar a su bebé en su pequeño apartamento. Graham finalmente cedió a sus demandas, pero su verdadera motivación para luchar por la custodia no era el amor. Era la ira y el rencor hacia Evelina por solicitar el divorcio. Graham quería que todo siguiera igual, vivir con Evelina y sus hijos mientras apoyaba económicamente a Clara y a su hijo. Sin embargo, Clara tenía sus ojos puestos en más que eso. Quería la casa para ella. Y a él no le importaba en absoluto dónde viviría Evelina después de quedarse sola. Seguro de su buen abogado, se preparó para que los niños vivieran con él. La idea de que Evelina pudiera ganar la custodia nunca cruzó por su mente. Después de todo, ella no tenía el dinero ni las conexiones que él había construido a lo largo de años de trabajo, pero todo resultó muy diferente. Roland abordó el caso con mucha seriedad. Investigó a fondo los antecedentes de Graham. En sus círculos, Graham era conocido como una persona astuta, audaz y muy ingeniosa. Roland tenía un buen conocido en la empresa de TI donde trabajaba Graham, alguien que ocupaba un puesto gerencial en un departamento vecino. Roland organizó una reunión con su conocido, Hugh, quien accedió a reunirse con él. «Hugh, gracias por reunirte conmigo», comenzó Roland. «Estoy manejando un caso de una joven cuyo esposo quiere quitarle a sus hijos. Ha comenzado una aventura en el trabajo y ahora está luchando por la custodia. Él trabaja en tu empresa. ¿Conoces a Graham Whittaker?» «Sí, lo conozco», respondió Hugh. «Ese tipo, desde que se involucró con Clara, ha cambiado para peor». «Entonces, ¿conoces a Clara también?», preguntó Roland. «Por supuesto. ¿Quién no? Trabaja en recursos humanos, todo un personaje, siempre buscando su próximo objetivo. Ahora está con Whittaker. He oído rumores de que tenía conexiones con el propio CEO, pero eso no está verificado. Ciertamente es atractiva por fuera, pero por dentro es un verdadero problema», comentó.
Recientemente he escuchado que la relación de Alexander con el CEO se ha deteriorado significativamente, aunque no sé por qué. Quizás sea por Clara. No, lo dudo. El CEO tiene una esposa, y cuando ella descubrió su aventura causó tal escándalo que la gente todavía está hablando de ello, explicó Hugh. Nuestro CEO puede parecer serio, pero está completamente bajo el control de su esposa, así que la historia de Clara está definitivamente terminada. Después de una pausa, Hugh agregó: de nuevo, solo son rumores, pero Graham ha estado filtrando datos de la empresa a un competidor. Sin embargo, nadie ha podido probarlo. Esta información fue crucial para Roland. Entendía que desenredar esta historia sería un desafío significativo, pero estaba decidido a no defraudar a su cliente. Tenía una reputación de trabajar honestamente. 2 semanas después, se programó la primera audiencia para determinar las disposiciones de vida de los niños. Roland estaba seguro sobre este tema. Había reunido todos los documentos necesarios y estaba preparado para demostrar en la corte que su cliente era una buena madre. Había observado personalmente el cuidado de Evelina por Ivy y Miles durante su primera reunión en un café, notando su genuino afecto y dedicación a sus hijos. Las 2 semanas pasaron volando y llegó el día de la audiencia judicial. Evelina estaba muy nerviosa, sabiendo que su vida podría cambiar drásticamente ese día. Sorprendentemente, la sesión transcurrió sin problemas. Graham apareció sin Clara y no causó una escena. Evelina, que conocía bien a su exmarido, pudo ver por su apariencia y comportamiento que estaba enfrentando dificultades. Sin embargo, no se apresuró a consolarlo. Después de todo, no fue ella quien comenzó este juego ridículo que puso patas arriba su vida y la de sus hijos. El tribunal falló a favor de que los niños se quedaran con su madre. Evelina estaba eufórica. Ahora podía llevar a Ivy a la escuela en paz, sabiendo que su hija estaría con ella por la noche también. A Graham se le permitió visitar a los niños cuando quisiera, pero solo con previo acuerdo, lo que parecía convenirle. Después de todo, con los grandes problemas en el trabajo, tenía otras cosas de qué preocuparse. Graham había estado trabajando en la empresa durante mucho tiempo y se dio cuenta de que necesitaba un ascenso o al menos un aumento de sueldo. Cuando eso no sucedió, comenzó a mirar al competidor que rápidamente se había convertido en una formidable empresa moderna. Esto irritó al CEO de su empresa, quien exigía que sus empleados superaran a la competencia. Frustrado por la falta de un aumento, Graham se acercó a los competidores y ofreció venderles información confidencial de la empresa. Aunque inicialmente escépticos, eventualmente acordaron, pagándole una suma sustancial. Sin embargo, cuando el CEO descubrió la filtración, no pudo determinar quién era el traidor, ya que todos permanecieron en silencio. Solo Graham sabía la verdad. Mientras la empresa rival prosperaba con la información robada, Graham esperaba que le ofrecieran un trabajo. Pero el liderazgo del competidor se adhería al principio de que alguien que traiciona una vez volverá a traicionar. Nunca lo contrataron. El trabajo se volvió cada vez más insoportable para Graham, ya que no lograba obtener el reconocimiento que anhelaba. En casa, las cosas no eran mejores. Clara, embarazada, se quejaba constantemente del dinero, del espacio en la casa y de la necesidad de una empleada doméstica. Sus quejas solo añadían a su irritación. Después de la sentencia favorable del tribunal, Evelina se sintió aliviada.
Ahora tenía la estabilidad para cuidar de sus hijos sin interferencias, mientras la vida de Alexander comenzaba a desmoronarse aún más. Roland invitó a Evelina a celebrar el caso en un café. Ella aceptó, y el hombre la llevó a un pequeño y acogedor restaurante en el malecón. Evelina eligió los artículos más deliciosos del menú, decidiendo que hoy merecía darse. Un capricho. Se lo había ganado después de tantas noches sin dormir y nervios deshilachados. Todo había valido la pena al final. Evelina notó que Roland no llevaba anillo de bodas, pero no preguntó directamente sobre su estado civil. Él compartió los detalles por su cuenta. Evelina, mirarte me recuerda a mi esposa, a mi exesposa, se corrigió el abogado. Entonces, ¿también estás divorciado como yo?, preguntó Evelina. Sí, espero que tu divorcio haya sido más civilizado que el mío, respondió. Como abogado, probablemente sepas cómo resolver conflictos pacíficamente. Bueno, no fue exactamente pacífico, admitió Roland. Mi exesposa y yo vivíamos como compañeros de cuarto durante mucho tiempo. No nos comunicábamos mucho en casa. Ninguno de los dos quería. Esto continuó durante años, hasta que una noche ella me dijo que quería divorciarse. Había conocido a alguien más, atento, cariñoso, y era feliz con él. Dijo que quería vivir con él y quería un divorcio para hacer, me dijo. Podría haberte mentido, pasar días con él y noches contigo, pero no puedo vivir así. No lo tomé bien, mi orgullo estaba herido. Me negué a darle el divorcio y dije que nuestro único hijo viviría conmigo. Esas palabras la lastimaron profundamente, aunque solo lo entiendo ahora. Mirándote, entiendo que los niños deben quedarse con su madre y los hombres no deberían dejar que sus egos se interpongan. ¿Y cómo resultó todo?, preguntó Evelina, curiosa por la historia de Roland. Mi exesposa se casó con el hombre que conoció mientras aún estábamos juntos. Nuestro hijo se quedó con ella. Tuve que hacer mucha autorreflexión. El tribunal falló a su favor. Argumenté que mi hijo debería vivir conmigo, pero el juez no estuvo de acuerdo. El apartamento en el que vives ahora con tus hijos era nuestro. Miro hacia atrás en ese tiempo y me doy cuenta de lo felices que éramos allí. Allí nació nuestro hijo. Más tarde ahorramos para comprar un apartamento más grande, pero no vendimos este. Pensé que mi hijo viviría en él algún día, pero se mudó a otra ciudad para ir a la universidad, así que lo alquilo ahora. Mirando hacia atrás, he aprendido que la felicidad no está en los metros cuadrados, está en las personas que están cerca de ti, añadió Roland. Brindemos por eso, dijo Evelina. Decidieron pedir una botella de vino para celebrar el caso que habían ganado. Por tu felicidad, Evelina, y por tus hijos, dijo Roland levantando su copa. Bebieron su vino y no se quedaron mucho tiempo, ya que Evelina tenía que recoger a su hijo de la guardería. De camino a casa, Evelina no podía dejar de pensar en el comentario de Roland sobre su exmarido. Había insinuado que Graham podría estar en serios problemas en el trabajo. La idea de que él terminara en la cárcel la preocupaba, pero no lo demostró frente a Roland. Se preguntaba qué podría haber hecho su exmarido para que las cosas escalaran tanto, pero no había nadie a quien pudiera preguntar. Mientras tanto, Roland descubrió un puesto temporal en una empresa competidora a través de una publicación de trabajo en línea. Se postuló y al día siguiente lo invitaron a una entrevista. Aunque la entrevista fue desafiante, Roland logró impresionar al liderazgo de la empresa. Más tarde le ofrecieron el puesto de consultor externo, lo cual le convenía, ya que le permitía continuar con su práctica privada. Durante su trabajo en la empresa, Roland se hizo amigo de Elena, la secretaria del CEO.
Elena era una joven brillante que se había graduado recientemente de la universidad. Había estado trabajando a tiempo parcial en la empresa desde su tercer año en la universidad, por lo que estaba familiarizada con su funcionamiento interno. Un día, Roland decidió aprovechar su amistad con ella. «Elena, ¿conoces a todos los empleados aquí?», preguntó casualmente. «Más o menos. Solo hay 2 grandes empresas de TI en nuestra ciudad y la otra está en declive, sin embargo», respondió. «¿Por qué lo crees?», preguntó Roland. «Los empleados están dejando la empresa en masa y compartiendo sus secretos con nosotros», dijo. Roland se quedó atónito. «¿Qué dijiste?», preguntó apenas creyendo lo que oía. Dándose cuenta de su desliz, Elena añadió rápidamente: «Por favor, señor Carrington, no le diga a nadie que dije eso. El CEO me despediría si lo supiera». «¿Exactamente qué?», presionó Roland. «Que Graham Whittaker, el jefe de un departamento en nuestro competidor, filtró información sobre su empresa a nosotros por mucho dinero. Todo ocurrió de noche. Me llamaron para documentar todo». Esta revelación confirmó las sospechas de Roland. Armada con esta información, Roland organizó una reunión con Alexander. Aunque Graham fue reacio al principio, finalmente accedió a la reunión. «Todos estos problemas están siendo manejados por mi abogado. Le he expuesto todas las áreas problemáticas», dijo Graham con severidad cuando se encontraron. «Alexander quería discutir algo contigo personalmente, algo que nadie más debería saber», insinuó Roland. «¿De qué estás hablando exactamente?», preguntó Graham, confundido. «No estoy tratando de chantajearte, pero si no aceptas los términos de mi cliente con respecto a la división de propiedades, podrías perder tu posición en tu empresa», dijo Roland con cuidado. La cara de Alexander se oscureció. «Eso es chantaje», exclamó golpeando la mesa con el puño. «Te destruiré», gritó y salió furioso. Roland permaneció sentado, procesando el intercambio acalorado y planificando sus próximos pasos. Una cosa era segura: Graham nunca aceptaría los términos de Roland, así que Roland tenía que actuar solo. Su única esperanza era Elena. La audiencia judicial para dividir la propiedad compartida de Graham y Evelina se acercaba, y Roland se estaba preparando diligentemente. Evelina también se estaba preparando. 2 días antes de la audiencia, Roland tuvo una conversación con Evelina. «Evelina, debes estar preparada para cualquier cosa», le advirtió. «¿Qué quieres decir con cualquier cosa? ¿No tengo una oportunidad con la casa?», preguntó nerviosa. «No, tienes una muy buena oportunidad con la casa, o al menos la mitad de ella, pero durante la audiencia pueden salir a la luz ciertos problemas». «¿Qué problemas?», preguntó Evelina alarmada. «Con respecto al trabajo de Alexander», respondió Roland. Convencer a Elena para que apareciera en la corte requirió un gran esfuerzo. También envió una notificación al superior directo de Graham Whittaker invitándolo a la audiencia. El CEO necesitaba saber lo que había estado sucediendo en su empresa, y Roland planeaba revelarlo todo en la corte. «Siempre y cuando no afecte a mis hijos», respondió Evelina con firmeza. Ya había decidido que no viviría con Graham de nuevo y que su vida era suya. Él había elegido su camino, y ahora ella necesitaba construir su propio futuro. «Lo entiendo, Evelina. Nos veremos en la audiencia», dijo Roland en voz baja. «Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado conmigo y mis hijos», dijo, su gratitud evidente. Los 2 días pasaron volando y llegó el día de la audiencia. Evelina fue a la corte sola, dejando a sus hijos en casa. No necesitaban presenciar el conflicto entre ella y Graham. Su exmarido ni.
Siquiera la saludó en la corte, pero apareció con su amante, Clara, como era de esperar. Evelina no se sorprendió. Durante la audiencia, Evelina se sentó al lado de Roland mientras el juez entraba y comenzaba a revisar el caso. Entre los activos compartidos había una casa de campo de 180 metros cuadrados y 2 coches, uno que usaba Graham y el otro Evelina. Graham quería que toda la propiedad se transfiriera a él, argumentando que él había pagado por todo. ¿Y qué estaba haciendo su esposa, la señora Kerr, todos estos años?, preguntó el juez a Alexander. Cuidaba de los niños, se quedaba en casa, respondió Graham. Entonces, Evelina Kerr no trabajaba pero cuidaba de los niños. Eso significa que contribuyó al bienestar de la familia. Después de todo, los niños son parte de la familia. ¿Quién necesita cuidarlos? En la mayoría de las familias, los roles se dividen de esta manera. A medida que los niños crecen, las madres regresan al trabajo, comentó el juez. Pero ella no ayudó económicamente ni compró ninguno de los activos, protestó Graham. Entiendo. Gracias, Alexander. Por favor, tome asiento, instruyó el juez. Graham se sentó y el juez se dirigió a Evelina. ¿Qué está reclamando de la propiedad compartida? Creo que tengo derecho a la mitad de la casa y al coche que he estado usando. Creo que todo debería dividirse equitativamente, especialmente porque los niños se quedan conmigo y necesitamos un lugar para vivir. No estoy pidiendo más, respondió Evelina. Te he escuchado, Evelina, dijo el juez. En ese momento, Evelina solicitó traer a un testigo importante. ¿Esto se relaciona con nuestro caso?, preguntó el juez. Sí, dijo Evelina en voz baja, aunque en verdad su objetivo era dar un golpe final a su exmarido. Muy bien, que entre el testigo, permitió el juez. Cuando Graham vio quién entraba en la sala del tribunal, su mandíbula cayó de shock. Era Elena, la secretaria. Entró nerviosa, pero ganó confianza cuando Roland le asintió con tranquilidad. Tomando asiento, Elena comenzó. Su señoría, quiero testificar que Graham Whittaker es una persona sin escrúpulos, comenzó. ¿Qué quiere decir con sin escrúpulos? Por favor, aclare, pidió el juez. Traicionó a su actual empleador, declaró Elena. Graham se tensó y miró a su CEO, que estaba sentado en la sala del tribunal. Solo ahora Graham comenzó a juntar las piezas de por qué su jefe estaba presente. Helena continuó. Filtró todos los proyectos y estrategias de la empresa a un competidor. ¿Qué?, exclamó el CEO. Whittaker, entonces eras tú, eres la rata en nuestro barco. Silencio en la sala del tribunal, ordenó el juez golpeando el mazo. Dejen que el testigo termine. Elena continuó. Ofreció valiosa información de la empresa a mi jefe a cambio de dinero. Este trato ocurrió tarde en la noche. Me llamaron específicamente para documentar todo. Idiota, ¿qué estás diciendo? Eso nunca sucedió, gritó Graham. Silencio, reprendió el juez. Seguridad, saquen a Graham Whittaker de la sala del tribunal. 2 oficiales de seguridad se acercaron a Alexander, lo agarraron por los brazos y lo escoltaron fuera. Continuó gritando obscenidades a Elena mientras salía. «¡Estás despedido, Whittaker!», le gritó su jefe. El juez se volvió hacia Elena. «¿Puede confirmar sus declaraciones?». «Sí, su señoría». «Fui testigo de todo de primera mano», respondió Elena con confianza. Luego el juez preguntó al CEO, ¿puede corroborar esto? Sí, hubo de hecho una brecha de datos en nuestra empresa hace aproximadamente un mes. No pudimos identificar al culpable en ese momento, pero como jefe de departamento, Whittaker tenía acceso a toda esta información. No niego que podría haber sido él, admitió el CEO. Gracias. Por favor, tome asiento, dijo el juez.
Volviéndose hacia Evelina, el juez preguntó: ¿Tiene alguna declaración o solicitud adicional? No, su señoría, respondió Evelina. En ese caso, el tribunal se retirará para deliberar sobre el veredicto, declaró el juez, levantándose y saliendo de la sala del tribunal. Después de la audiencia, Evelina y Roland se quedaron en la sala del tribunal. Roland se acercó a Elena para agradecerle nuevamente. Elena, lo hiciste genial, dijo, sinceramente agradecido. Poco después, el CEO de la empresa rival también habló con Elena, y ella compartió todo lo que sabía sobre la situación. Aproximadamente media hora después, el juez regresó para anunciar el veredicto. El tribunal dictaminó que todas las propiedades adquiridas conjuntamente durante el matrimonio se dividirían por igual. Senior Whittaker, por ley, tiene derecho a la mitad de la casa de campo, así como al coche que ha estado usando, declaró el juez. Evelina estaba encantada con el resultado, pero la idea de dividir la casa con su exmarido la inquietaba. Requeriría más: comunicación y compromiso con Alexander, lo cual temía. No obstante, la decisión del tribunal se alineaba exactamente con lo que ella y Roland habían esperado. No es una posición envidiable para él, comentó Roland mientras salían del tribunal. No consiguió lo que quería y ahora su jefe lo va a despedir. Será difícil para él encontrar un trabajo en su campo, especialmente con todas sus ambiciones. Nunca imaginé que las cosas con Graham llegarían a estar tan mal, dijo Evelina, y todavía tengo que criar a mis hijos sola, pero de alguna manera lo lograré. Quizás pronto encuentre un trabajo a tiempo completo. Exactamente. Todo lo que planeamos se ha logrado, dijo Roland. Gracias de nuevo, Roland. No sé qué habría hecho sin ti, dijo Evelina cálidamente. Solo haciendo mi trabajo, respondió él. Se separaron, y Evelina no esperaba volver a ver a Roland. Transfirió el dinero por sus honorarios legales a su cuenta y pensó que ese capítulo de su vida estaba cerrado, pero el destino tenía otros planes. 2 noches después, Evelina fue abruptamente despertada por el persistente timbre de su teléfono. Normalmente, ponía su teléfono en silencio por la noche, pero, por alguna razón, había olvidado hacerlo. Medio dormida, se dio cuenta de que era su teléfono y lo recogió para ver el nombre de Roland en la pantalla. «¿Hola?», respondió somnolienta. Evelina, llama al 911 a 231 Willowbrook Lane, apartamento 4B, dijo Roland urgentemente antes de que la llamada se desconectara. Aterrorizada, Evelina saltó de la cama, paseando por su habitación en pánico. Intentó llamar a Roland de nuevo, pero él no respondió. Sin saber qué más hacer, decidió llamar a una ambulancia. «Hola, 911. Un hombre está en problemas. La dirección es 231 Willowbrook Lane, apartamento 4B», dijo, dando la dirección que Roland había mencionado. «Su llamada ha sido recibida. La ambulancia está en camino», respondió el operador. Incapaz de dormir, Evelina caminaba de un lado a otro, debatiendo si ir a ver a Roland ella misma. Le preocupaba dejar a sus hijos solos. ¿Y si Ivy o Miles se despertaban y la encontraban ausente? Finalmente, decidió quedarse en casa y esperar hasta la mañana, una decisión tortuosa. Al amanecer preparó a sus hijos, dejó a Ivy en la escuela y a Miles en la guardería y se dirigió a la dirección que Roland le había dado. Nunca antes había estado en su casa y no estaba segura de qué esperar. Al llegar, encontró rápidamente el apartamento 4B y llamó a la puerta repetidamente, pero nadie respondió. Frustrada, comenzó a golpear la puerta y a gritar: «¡Roland! ¡Abre la puerta, por favor!».
Su conmoción atrajo la atención de una vecina anciana, que abrió su puerta y preguntó: ¿Qué es todo este ruido? ¿Roland vive aquí?, preguntó Evelina desesperadamente. Sí, pero no está en casa. Escuché que lo llevaron en una ambulancia anoche, dijo la mujer. El corazón de Evelina se hundió. ¿Sabe a qué hospital?, preguntó. No, querida, no lo sé, respondió la vecina antes de retirarse a su apartamento. Evelina se quedó en el pasillo, tratando de ordenar sus pensamientos. Decidió llamar a todos los hospitales de la zona para encontrar a Roland, pero no lo necesitó. Poco después, su teléfono sonó. Evelina, soy yo, dijo la voz débil de Roland. Roland, ¿qué pasó? Estaba tan preocupada, exclamó Evelina. Fui a tu apartamento, pero no había nadie. Me golpearon en la escalera de mi edificio, explicó Roland en voz baja. Uno de ellos era tu exmarido, Graham Whittaker. ¿Qué? Evelina jadeó. Eso no puede ser cierto. Graham nunca haría algo así. Estaba con otro hombre que no reconocí. Me emboscaron en la escalera y me golpearon brutalmente. Mientras me atacaban, Graham seguía diciendo: si no fuera por ti, todavía tendría mi trabajo. Intenté defenderme, pero eran dos. Me golpearon hasta que no pude moverme. Creo que pensaron que estaba muerto. Oh, Dios mío, Roland, lo siento mucho que te haya pasado esto, dijo Evelina, su voz llena de culpa. Cuando se fueron, logré sacar mi teléfono del bolsillo y llamarte. Tu número seguía en mis llamadas recientes, explicó. ¿Lo denunciaste a la policía?, preguntó. Los paramédicos lo hicieron. Están obligados a reportar agresiones. La policía ya me interrogó. Les conté todo y probablemente encontrarán a Graham pronto. Roland había sufrido una lesión cerrada en la cabeza, una contusión en la espinilla y múltiples cortes y abrasiones, pero se estaba recuperando rápidamente. Evelina lo visitaba en el hospital todos los días, llevándole comida fresca y frutas. Era una de sus visitantes más constantes, aunque el hijo de Roland se pasaba un par de veces. Su exesposa, sin embargo, nunca vino, al menos hasta donde Evelina sabía. Durante los meses posteriores al alta de Roland del hospital, Evelina no notó a otras mujeres en su vida. Tampoco había visto a la nueva pareja de su exmarido, Clara. Con el tiempo, Evelina y Roland se acercaron. Hablaban por teléfono a diario, discutiendo sobre la vida, viajes, política, animales, niños y casi todo. Sin darse cuenta, Evelina sintió que Roland se había convertido en una persona importante en su vida. Roland decidió no retirar el informe de agresión. Sabía que Graham probablemente enfrentaría consecuencias legales e incluso podría ir a prisión. ¿Te molesta que el padre de tus hijos pueda acabar en la cárcel?, preguntó Roland a Evelina un día. ¿O debería retirar el informe? Evelina guardó silencio por un momento antes de responder. Quiero hablar con Alexander. Necesitamos reunirnos para discutir qué hacer con la casa de campo. Esto era cierto. Evelina había querido reunirse con Graham, pero no lo había hecho debido a lo ocupada que estaba su vida. Reuniendo su valor al día siguiente, Evelina lo llamó. Graham, hola, necesitamos reunirnos, dijo. Ven a la casa de campo si puedes. No estoy trabajando ahora y Clara está enferma. He estado cuidando al bebé, respondió Graham. Oh, ¿así que el bebé ya nació?, preguntó Evelina, fingiendo interés casual. La noticia era desagradable, pero sabía que tenía que aceptarla. Sí, hace un mes. Me convertí en padre por tercera vez, dijo Graham con un toque de melancolía. Está bien, iré, accedió Evelina. Espero que recuerdes la dirección, bromeó Graham. No te preocupes, la recuerdo, respondió ella, con un tono serio. Rápidamente empacó sus cosas y se dirigió al lugar que una vez consideró su hogar.
Al llegar a la casa, fue recibida con alegría por Snowflake, el perro de la familia y los niños. Evelina acarició a Snowflake en la cabeza. «¿Cómo estás, chica? ¿Todo bien?», preguntó, sintiendo una punzada de nostalgia. Dentro, la casa parecía diferente, descuidada y menos acogedora. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Alexander, quien apareció en la sala sosteniendo un pequeño bebé en sus brazos. «Sabía que venías cuando Snowflake comenzó a llorar. Por lo general ladra a todos menos a ti. Todavía gruñe a Clara. Clara tiene miedo de acercarse a ella», dijo Graham. «¿Es un niño o una niña?», preguntó Evelina. «Un niño. Se llama Calvin», respondió Graham, meciendo suavemente al bebé en sus brazos. «Clara ha estado enferma durante 2 días con fiebre. Se niega a ver a un médico», agregó en voz baja. «Está diferente desde el nacimiento. Habla de depresión posparto, pero no quiere cuidar al bebé. He estado ayudando tanto como puedo, pero está apática y no quiere hacer nada». Evelina entendió muy bien lo que él quería decir. Había experimentado algo similar después del nacimiento de Ivy, pero una amiga la había llevado a un psiquiatra quien le recetó medicamentos. Evelina no estaba segura si fueron las pastillas o el tiempo lo que la ayudó a recuperarse, pero sabía que la depresión posparto era seria. «Graham, necesitas llevar a Clara a un médico», dijo Evelina, aunque no entendía por qué estaba ayudándolos después de todo lo que le habían hecho. Aún así, no podía quedarse de brazos cruzados cuando el bienestar de un niño estaba en juego. «Se niega a recibir ayuda», dijo Graham. «Sé que necesita tratamiento médico, pero no puedo obligarla». «Llama a una ambulancia ahora», instó Evelina. «Si ha tenido fiebre alta durante 2 días, podría ser grave». Graham vaciló, luego asintió. «Está bien, llamaré». Mientras tanto, Evelina tomó a Calvin de Alexander. El bebé inicialmente descansó pacíficamente en sus brazos, pero pronto comenzó a llorar. Caminó con él, tratando de calmarlo, pero nada funcionó. Llevándolo afuera, encontró un cochecito, lo colocó en él y comenzó a dar vueltas alrededor de la casa. Después de un tiempo, finalmente se quedó dormido. 15 minutos después, llegó la ambulancia. Graham condujo a los paramédicos arriba hasta Clara, quien, a regañadientes, aceptó ser llevada al hospital. Graham bajó con una bolsa empacada apresuradamente. «Evelina, voy al hospital con Clara. ¿Puedes quedarte con Calvin hasta que regrese?», preguntó. Evelina asintió, dándose cuenta de que no podía decir que no, aunque nunca imaginó que un día estaría cuidando al hijo de su exmarido con su amante. La vida, pensó, era más extraña que la ficción. Graham desapareció en la ambulancia, dejándola sin oportunidad de responder. Se encontró inesperadamente cuidando al hijo de Graham, mientras él y la ambulancia ya se habían ido. Sin otra opción, comenzó a caminar por el patio con el cochecito para mantener al bebé tranquilo. 1 hora después, el bebé se despertó llorando. Evelina rápidamente se dio cuenta de que tenía hambre, pero no tenía idea de qué darle de comer. Lo llevó adentro, encontró una cuna en la sala y lo colocó suavemente allí antes de dirigirse a la cocina. Después de buscar un poco, encontró fórmula y un biberón, lo que indicaba que el bebé se alimentaba con fórmula. Leyó cuidadosamente las instrucciones, preparó el biberón, verificó la temperatura y regresó a la sala. Tomando al bebé en sus brazos, lo alimentó. Bebió ansiosamente cada gota, claramente muy hambriento. Cuando terminó, la miró con ojos curiosos, estudiando a la mujer desconocida que, por ahora, había tomado el lugar de su madre. Graham regresó 2 horas después, visiblemente cansado. «¿Cómo está Clara?», preguntó Evelina, todavía sosteniendo al bebé. «Tiene neumonía»,
dijo Graham con la voz pesada. La radiografía lo mostró. También le mencioné al médico sobre su depresión. Prometió vigilarla de cerca. Tendré que quedarme en casa con el bebé durante las próximas semanas. Estoy segura de que lo lograrás, respondió Evelina, entregándole al bebé. Cuando Graham extendió los brazos para tomar al niño, sus ojos se encontraron y por un breve momento sus rostros estuvieron cerca. Evelina rápidamente se apartó, dándose cuenta con certeza de que ya no sentía nada por su exmarido. Los eventos de los últimos meses habían extinguido cualquier sentimiento persistente que pudiera haber tenido. No hay problema, dijo. Si necesitas ayuda con el bebé, avísame. Puedo venir de vez en cuando. De camino a casa, Evelina reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Graham la llamó más tarde para informarle que su madre vendría a ayudarlo con el bebé. También mencionó su problema no resuelto. Evelina, sobre la casa. No puedo echarte a ti y a los niños, especialmente ahora que estás alquilando y luchando con el dinero. Te daré la mitad del valor de la casa. ¿Te parece bien?, preguntó. Sí, suena justo, respondió Evelina después de pensarlo, aunque era difícil separarse de la casa donde había criado a sus hijos. Genial, dijo Graham. Transferiré el dinero a tu cuenta pronto. Vaciló antes de agregar, una cosa más. Me gustaría disculparme públicamente con Roland, tu abogado. ¿Crees que podrías pedirle que retire la denuncia contra mí? Evelina bajó la mirada, sin estar segura de cómo responder. Graham, ¿te das cuenta de lo horrible que fueron tus acciones? Agrediste a alguien solo por decir la verdad en el tribunal. Sí, admitió Graham. Solo ahora entiendo lo serio que es esto. Si voy a la cárcel, Calvin crecerá sin un padre. Evelina suspiró. Hablaré con Roland, dijo finalmente. Pero no olvides a Ivy y Miles. Te extrañan mucho. Al irse, Graham le gritó, «Tráelos a visitar. Me encantaría verlos». Esa noche, Evelina llamó a Roland. «Roland, la situación de Graham es difícil en este momento. Clara está en el hospital con depresión posparto y neumonía. Está sin trabajo. ¿Podrías retirar la denuncia? Por favor». «Por ti lo haré», respondió Roland cálidamente. «Gracias, querido», dijo Evelina, las palabras saliendo sin querer. Fueron como un bálsamo para el corazón de Roland, haciéndolo sonreír. «Por cierto, ¿resolviste el problema de la casa con Graham?», preguntó Roland. «Me dará la mitad de su valor. Me di cuenta de que ya no necesito la casa. No es el mismo lugar que solía ser. Es el hogar de alguien más ahora, con el hijo de alguien más y la vida de alguien más. No podría vivir allí». «Lo entiendo», dijo Roland en voz baja, sintiéndose reconfortado por sus palabras. «Conozco a un buen agente inmobiliario que puede ayudarte a encontrar un nuevo lugar». «Eso sería maravilloso», respondió Evelina, agradecida por su apoyo. 2 semanas después, el dinero de la casa fue depositado en su cuenta y Evelina comenzó a buscar un nuevo hogar. Soñaba con un apartamento espacioso y acogedor donde sus hijos pudieran sentirse seguros y amados. Un lugar para crear un nuevo capítulo en sus vidas. Evelina compartió sus planes de encontrar un nuevo hogar con Roland y comenzaron a buscar juntos. Vieron numerosos apartamentos y finalmente Evelina seleccionó 3 que cumplían con sus requisitos. Ahora, solo necesitaba tomar una decisión final. «Evelina, vuelve a ver los apartamentos con los niños esta vez», sugirió Roland. Ella estuvo de acuerdo, y un fin de semana visitó los 3 apartamentos con Ivy y Miles. Sorprendentemente, los niños tomaron su decisión rápidamente. «Mamá, me encanta este apartamento porque mi habitación tendrá papel tapiz con temática de gatos», exclamó Ivy.
Y me gusta este porque hay un parque infantil genial cerca, agregó Miles. Bueno, mis queridos, parece que hemos tomado nuestra decisión. Tomaremos este, dijo Evelina, deleitando a los niños. 2 semanas después, Evelina se convirtió en la orgullosa propietaria del apartamento. Ella, Ivy y Miles estaban emocionados y decidieron celebrar su inauguración con la familia. Mamá, ¿puedo invitar a Roland a nuestra fiesta de inauguración?, preguntó Ivy cautelosamente. Evelina se había acostumbrado tanto a la presencia de Roland que quería compartir esta feliz ocasión con él. Por supuesto, querida, respondió Evelina, su corazón calentado por la emoción de Ivy. Roland aceptó la invitación y llegó con regalos para los niños. Trajo a Ivy un asistente inteligente y a Miles un gran coche teledirigido. Los niños estaban extasiados y pasaron la mayor parte de la noche jugando en sus habitaciones, dejando a Evelina y Roland solos en la cocina. Mientras hablaban, Evelina de repente se dio cuenta de cuánto había llegado a amar a Roland. Era como si la realización hubiera crecido silenciosamente en su corazón mientras estaba ocupada con otras cosas. Roland, ¿por qué no te quedas con nosotros esta noche?, preguntó Evelina, su voz firme pero llena de emoción. Sus ojos se encontraron con los de él, reflejando tanto vulnerabilidad como una creciente sensación de certeza. Quiero que lo hagas. Roland se acercó, envolviéndola en un cálido abrazo. He estado esperando que dijeras eso durante mucho tiempo, admitió, su voz baja pero llena de alivio. No quería presionarte, sabiendo todo lo que has pasado, tu divorcio, las interminables batallas legales por la propiedad y criar a Ivy y Miles casi sola. No es fácil, pero has manejado todo con tanta fuerza. Siempre he querido aliviar tu carga, estar ahí para ti. Los ojos de Evelina brillaron con lágrimas no derramadas mientras lo miraba. Lo he sentido, Roland, dijo suavemente. He sentido cuánto te importa, cuán paciente has sido. Gracias por estar a mi lado, por creer en mí, incluso cuando no estaba segura de mí misma. Te amo, Roland. Yo también te amo, Evelina, respondió él, su voz casi un susurro, su frente descansando ligeramente contra la de ella. ¿Sabes? Solía pensar que era imposible amar de nuevo tan pronto después de una desilusión. Solía juzgar a las personas que decían haber seguido adelante rápidamente. Pero ahora lo entiendo. Hace un año creía que Graham era el único hombre que amaría. Pensaba que nuestra vida juntos era mí para siempre. Pero me equivoqué. Lo que siento por ti es más profundo, más verdadero que cualquier cosa que haya conocido. Evelina sonrió, su corazón lleno por primera vez en lo que parecían años. Nunca pensé que encontraría el amor de nuevo tampoco, pero todo contigo se siente diferente, mejor, real. Roland se inclinó, rozando sus labios suavemente contra su oído. Un escalofrío recorrió su columna. Su respiración se entrecortó mientras el momento se profundizaba entre ellos. Quédate con nosotros, instó de nuevo, su tono resuelto. Él se alejó un poco, buscando en su rostro seguridad. ¿Qué pasa con Ivy y Miles?, preguntó, su ceño fruncido. ¿Me aceptarán? No quiero ser solo un tipo en sus vidas. Quiero ser parte de su familia, una parte real. Te adoran, lo tranquilizó Evelina. Has sido amable, paciente y divertido con ellos. Ya te ven como alguien en quien pueden confiar, y sé que llegarán a amarte tanto como yo. Al día siguiente, Roland empacó sus pertenencias y se mudó, alquilando su apartamento para concentrarse en construir una vida con Evelina y sus hijos. Evelina continuó trabajando de forma remota, su horario un delicado equilibrio entre su carrera y sus responsabilidades en el hogar.
Roland, sin embargo, rápidamente asumió muchas de las tareas del hogar y alivió la presión financiera sobre Evelina, permitiéndole respirar por primera vez en años. Juntos, construyeron una asociación basada en el respeto, el amor y el trabajo en equipo. Sus tardes estaban llenas de las risas de Ivy y Miles, quienes adoraban las actividades divertidas que Roland traía a sus vidas. Meses después, Evelina se cruzó con Graham en una cafetería local. No lo había visto en más de un año, y la visión de él trajo un torbellino de emociones: nostalgia, lástima y la más leve punzada de tristeza por lo que habían perdido. Se veía más delgado, mayor y desgastado por los desafíos de la vida. Intercambiaron saludos corteses y, después de cierta vacilación, Graham hizo un gesto hacia una silla vacía en su mesa. «No esperaba verte aquí», dijo, su tono neutral pero sus ojos buscando los de ella. «Podría decir lo mismo», respondió Evelina. «¿Cómo has estado?» Graham suspiró, pasándose una mano por el cabello despeinado. «No muy bien, para ser honesto. Clara y yo nos divorciamos. Se llevó a nuestro hijo y se mudó. No puedo culparla. No pude darle lo que necesitaba. No pude darle a nadie lo que necesitaban». Hizo una pausa, su voz vacilante. «Escuché sobre ti y Roland. Me alegra que hayas encontrado la felicidad». Evelina asintió, su corazón inesperadamente pesado. «La he encontrado», dijo suavemente. «Roland ha sido maravilloso para mí y los niños. Hemos construido algo sólido, algo que no creí posible después de todo». Graham se recostó, su expresión suavizándose. «Siempre lo mereciste, Evelina. No me di cuenta en ese entonces, pero merecías mucho más de lo que te di». «Aprecio que digas eso», respondió Evelina, su voz tranquila pero firme. «Pero Graham, ambos cometimos errores. No éramos adecuados el uno para el otro, y está bien. Lo que importa ahora es que hemos avanzado». Antes de separarse, Graham mencionó que planeaba dejar la ciudad. «No queda nada para mí aquí», admitió. «Quería ofrecerte la casa de campo antes de irme. Siempre fue más tuya que mía». Evelina sonrió levemente y negó con la cabeza. «Gracias, Graham, pero mi hogar está aquí ahora, con Roland y los niños. Finalmente entonces he encontrado donde pertenezco». Mientras se alejaba, Evelina sintió una inesperada sensación de cierre. Graham era un capítulo de su vida que había terminado, y aunque había sido doloroso, la había llevado a la vida que ahora apreciaba. En su acogedor nuevo hogar, Evelina, Roland, Ivy y Miles florecieron. Los niños adoraban a Roland, quien se convirtió no solo en una figura paterna, sino en un verdadero compañero en sus vidas. Roland enseñó a Miles a arreglar bicicletas y ayudó a Ivy con sus proyectos escolares, mientras Evelina se maravillaba de la alegría y estabilidad que habían entrado en sus vidas. En las cálidas tardes, se reunían en el patio para barbacoas, la risa resonando en el aire mientras Roland volteaba hamburguesas y Evelina perseguía a los niños con la manguera del jardín. Comenzaron a hacer planes para el futuro, un viaje familiar a las montañas, un huerto para el patio trasero e incluso adoptar un perro. Este nuevo capítulo no estuvo exento de desafíos, pero Evelina y Roland los enfrentaron juntos, su vínculo fortaleciéndose con cada día que pasaba. Por primera vez en años, Evelina se sentía completa, sabiendo que había encontrado no solo el amor, sino una familia construida sobre